Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Espacio para usted poner su caridad en las manos de los salesianos que cuidan de esta institución dedicada a formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bien. Bueno. Vimos un hecho, una realidad que no me ha llamado la atención. Yo no sé si es por esa conducta coloquial del propio presidente de la República, pero nosotros muchas veces aquí hemos señalado, muchísimas veces, hemos señalado que el poder ejecutivo, la majestad, la grandeza del poder en la República Dominicana reside en el Palacio Nacional. Porque esa obra, aunque fue ordenada por el dictador, pero es la casa del gobierno, por malo que fuera el que la mandó a hacer. La obra en sí no tiene la culpa de quien la mandó a hacer, pero además está bien hecha, porque esos dictadores también hay cosas que están bien hechas y otras cosas que están mal hechas. Pero una obra se yergue allí como un testigo elegante también, porque es una obra de arte ese Palacio Nacional. Pero donde usted está y ve esa figura de esa edificación, usted sabe que ahí reside el poder en la República Dominicana. Ahí está el comandante en jefe de todas las tropas. Ahí está el poder ejecutivo como jefe de la administración pública, primer mandatario de la nación y el jefe del Estado, aunque hay otros poderes que se equiparan al poder ejecutivo. Sin embargo, el poder ejecutivo es el poder, parece que es el poder mayor, aunque sea el Congreso. Y la justicia, que están ahí como patas del trípode. Muy bien.
Por tanto, digo yo, la presidencia, la majestad de la presidencia de la República hay que ejercerla ahí. Me choca que el presidente Trump envíe a la señora Kristi Noem, o Kristi Noem, quien es la secretaria de Seguridad Interna en los Estados Unidos, una especie como de secretaria de Interior y Policía, una cosa de eso. Pero allá eso no existe, es secretaria de Interior. O Homeland, una cosa, Homeland. Y esa señora, que es una funcionaria de tercer nivel en los Estados Unidos, el presidente de la República tiene que desplazarse a Punta Cana para una reunión con esa dama. Es una dama de primer nivel en los Estados Unidos, pero es una funcionaria de tercer nivel. Aunque se vea de primer nivel, como dicen, en este país se ve como de primer nivel. En Estados Unidos es una funcionaria de tercer nivel. Importante funcionaria, indiscutiblemente, y amiga de confianza del presidente Trump, excelente. Pero no es verdad que si yo soy presidente de la República, a mí me va a convocar a Punta Cana, a un resort, no me va a convocar a mí ningún funcionario de los Estados Unidos de Norteamérica. Aunque nosotros seamos un país chiquito, pobre, sin ninguna representación, solo una islita más, o una media isla, en medio del Atlántico y el Caribe, una especie de ombligo, y que nosotros, el presidente nuestro, tenga que desplazarse a un resort, a hacer una reunión de Estado, con un funcionario de tercer nivel de los Estados Unidos, que ni con el presidente mismo de los Estados Unidos, que venga a un resort a pasear o a tener una reunión allí, qué sé yo, un evento, y yo tenga que desplazarme como el presidente. No, usted tiene que venir al Palacio Nacional. Mire, dígale a Kristi Noem que yo la voy a recibir aquí en el Palacio Nacional, que es el asiento del Poder Ejecutivo y del poder en la República Dominicana, aunque se ponga entrecomillados, ante el poder norteamericano. Pero yo no me puedo imaginar a los jefes de Estado dominicanos, digo, jefes de Estado de verdad, desplazarse a un resort, un hotel, a intercambiar impresiones o a recibir informaciones, tal vez son instrucciones las que se están recibiendo. Es decir, señores, eso para mí es un verdadero ritual vasallático, pienso yo. Tal vez estoy equivocado y uno se puede equivocar. No quiere decir que el presidente tenga que estar impedido, pero pienso que la misma costumbre de la que nos tiene ya el presidente Luis Abinader, esa costumbre de ejercer el poder ejecutivo en la calle, digo yo, por la experiencia, porque hemos dicho, yo no he visto a Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, no lo he visto sentado en su escritorio firmando ni siquiera una orden. Un papelito, déjame darle una orden a Manuel Fermín. Mira, Manuel Fermín, tómame la medida necesaria allá en el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Obras Públicas para que me gasten menos combustible, no que me están gastando demasiado combustible y esto está muy difícil ahora. Ni siquiera esas órdenes se pueden firmar en el escritorio del presidente Luis Abinader. Señores, uno no quiere hacer crítica de esto, pero yo tal vez, repito, tal vez estoy equivocado, no sé si la señora tenía un impedimento para poder llegar a Santo Domingo o no tenía la logística de seguridad, por eso se la brinda el Estado Nacional. ¿Por qué tiene que ir el presidente constitucional de la República Dominicana? Que no es de Delcy, no es Delcy Rodríguez, que es eso allí es una ¿cómo se dice? Una estatua, o qué sé yo, no voy a decir que es una estatua, pues tiene algún movimiento propio. Pero eso es una especie de gobernador
de el presidente Donald Trump en Venezuela. Y hay que ver qué país es aquel. Venezuela es un país de verdad, es un país de 1 millón de más de kilómetros cuadrados y con aquella riqueza. Y un país con 40 millones de habitantes y nosotros, ¿qué somos? Pequeñísimos en este Caribe insular. Pero yo creo que hay que tener cierto respeto, cierta majestad del poder del Ejecutivo, y a mí no me gustan ese tipo de actitudes porque eso es una debilidad institucional para mí. Lo veo vasallático, repito, es propio de jefes de Estado que están débiles en sus cargos, gente, por ejemplo, como ese caso de Venezuela. Si fuera un presidente que no goza del apoyo del pueblo, pero goza tal vez de ese apoyo de un presidente norteamericano, por ejemplo, en tiempo, tal vez en tiempo, por ejemplo, del triunvirato aquí, que tal vez el presidente Donald Trump no tenía las garantías constitucionales porque fue un gobierno fáctico, producto de un golpe de Estado, y entonces al no tener esa representatividad, no tenía pueblo, ni tenía partido político que sustentara aquello. Entonces solo se podía sustentar en el poder de los Estados Unidos de Norteamérica por el asunto de la Guerra Fría y aquello. Pero después que aquí se instaló un presidente de la República con la garantía de elecciones y todo, y que fue al Palacio, yo no sé si Joaquín Balaguer en alguna oportunidad hizo eso, de ir a un hotel, un resort por ahí a ver a un funcionario de tercera categoría, porque repito, ni el presidente de la República. Ahora, un expresidente de la República de los Estados Unidos, por ejemplo, está de visita allí, o un hombre de Estado como fue Henry Kissinger, por ejemplo, secretario de Estado. Henry Kissinger, bueno, está allá, está hospedado, usted dice, bueno, él está fuera de funciones. Yo los domingos, el presidente de la República se supone que es un día de descanso. Yo voy ahí al este de paseo y así aprovecho y me junto con fulano allí. Bueno, eso yo lo entiendo. Lo puedo entender, mejor dicho. Porque tal vez hasta el propio... Porque es un encuentro entre amigos y ese tipo de cosas. Pero esto luce que viene una señora a tratar asuntos de Estado y entonces hay que ir a hablar con ella a un resort, a un hotel. Me parece una debilidad institucional propia de ese gobierno coloquial, que el presidente no le da, pienso yo, la majestad que tiene el cargo ahí para ejercerlo en el Palacio Nacional. Por ejemplo, si el presidente recibe a esa dama sentado en su escritorio ahí o en su sala, que tienen una salita ahí para recibir sus visitas, Balaguer y todos los presidentes han tenido eso. Entonces esa funcionaria viene y se acompaña de la señora embajadora, por ejemplo, o el cuerpo de la embajada americana, y van y visitan al presidente y tratan lo que fuere, pues excelente. Pero que el presidente de la República tenga que coger por un hotel, hablar con un funcionario de tercer nivel de Washington, yo no creo eso. Que me disculpen, pero eso, para mí, eso no está bien, eso no está claro. Me luce que eso es una debilidad y un comportamiento vasallático. Responsablemente lo decimos. Así que eso es lo que hay. Eso es como una especie de Saturday Night. No es Fever, ¿no? ¿Cómo se le podría llamar? Bueno,
Saturday, bueno, no fue en la noche, yo creo que fue en el día, la visita, no sé si fue en el día o en la noche la visita, pero eso no está bien, digo yo, eso no está bien. Bueno, también donde no está bien es la situación de Washington, porque esas actuaciones del señor Donald Trump, que ya nosotros hemos definido tanto, y que hemos hablado tantas veces de todos esos errores que se cometen en la presidencia de Donald Trump, y actuando en esa guerra, está actuando como Hitler actuaba en la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente la guerra la dirigía Hitler, o prácticamente no, él dirigía la guerra. Y ese fue uno de los grandes fracasos de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque el hombre, si estaba durmiendo, no se podía despertar para que sus órdenes se pudieran hasta cumplir. A veces daba órdenes equivocadas y los generales y los almirantes y la gente más destacada de ese ejército se sentían abrumados y como sorprendidos. ¿Pero y qué es esto? ¿Y para dónde? Pero vamos a la derrota con esto. Y eso fue lo que recibió Alemania. Aquella Alemania, señores. Bueno, pues hoy el señor Donald Trump, que nosotros le hemos dicho que es una especie de Führer, un Führer moderno, el presidente Trump lleva como la carga de esa guerra. Yo no veo ni siquiera a Marco Rubio moviéndose, que es ministro. Yo me acuerdo, por ejemplo, con cualquier ataque de Hamas, de Israel, en esa guerra relámpago israelíes, usted veía, por ejemplo, a Anthony Blinken, que es el que fue ministro de Relaciones Exteriores de Biden, de Joe Biden, o los anteriores, Christopher, ¿cómo se llamaba aquel? Bueno, Cyrus Vance, todos esos, el propio Powell, Colin Powell, lo que Robert McNamara, Dios mío, esos eran los jefes del Pentágono, pero los que fueron secretarios de Estado. Esa gente, en cualquier evento de eso, estaban, como dicen, directo, metidos allí, en el Oriente Medio. Pero no hemos visto ni siquiera al secretario de Estado de los Estados Unidos. Trump es el que dirige eso. Entonces hoy da unas declaraciones que la niegan los iraníes, pero más luego parece que el New York Post se pudo enterar que la decisión o el anuncio hecho por Donald Trump, que incluso provocó una rebaja fuerte en el petróleo y subieron las bolsas, según las noticias últimas que estuve viendo ahí. Pero él dijo que tenía una reunión de alto nivel con funcionarios de alto nivel de Irán, que estaba en conversaciones con fines como de llegar a un acuerdo y parar la guerra, porque todo el mundo sabe que esa es una guerra mal, como se dice, una batalla mal hecha, o mal decidida, porque ya se ha explicado todas las razones para que Estados Unidos no se arriesgara, no tanto porque Estados Unidos sufriera, porque Estados Unidos sufre poco con esa guerra, desde el punto de vista de su pueblo o de su logística de suministro de petróleo. Estados Unidos no necesita petróleo de ahí. Estados Unidos, las armas de Irán no lo alcanzan, no llegan, o por lo menos los iraníes no han intentado enviar un misil de eso a Nueva York o a la zona este de los Estados Unidos, pues no citar el oeste, porque imagínense lo lejos que está eso todavía. Pero no ha llegado un misil iraní por la zona este de Estados Unidos, ni a la Florida, ni ninguna de esas zonas de la costa. Entonces Estados Unidos, todo el mundo sabe que en esa guerra, Estados Unidos en sí no sufre, o no sufriría su daño físico o daño a sus ciudadanos. Muy bien, pero geopolíticamente se ha dicho, y ya se sabe todo, que Trump no podía iniciar una guerra ahí involucrando a Estados Unidos directamente, porque
los intereses norteamericanos de defensa y de esos amigos que tiene ahí en la misma zona pegada de Irán están expuestos a sufrir los embates de esa gente. Entonces, ¿qué ha pasado? Que Estados Unidos ha salido con su fuerza. Trump pensó que esos iban a rendir cuando vieran todos esos portaaviones. El Abraham Lincoln, el portaaviones, el Gerald Ford, el Nimitz, qué sé yo. Entonces, aquella gente viendo 300 o 400 aviones súper poderosos, una flota enorme de aviones tanqueros y aviones bombarderos y qué sé yo, y misiles, Tomahawk, y bueno. Irán, todo el mundo sabe que Trump lo que pensó fue, bueno, esta gente se van a rendir. Pero ellos tienen 47 años preparándose ahí, que lo sabe Estados Unidos, y que Estados Unidos desde esa vez, del 79, por tener un gobierno débil, como fue el gobierno de Jimmy Carter, entonces asaltaron esa embajada. Si Estados Unidos hubiera actuado inmediatamente y bombardea a Khomeini, a todo ese grupo de ayatollas que llegaron ahí desde el principio, se hubieran ahorrado todos estos males, que fue lo mismo que le pasó en Cuba, porque es que Estados Unidos no aprende. Fidel Castro, si desde el principio, el propio Kennedy tenía criterio de eso, porque dijo, no, una invasión, vamos, no la apoyaron bien, pero era derrocable. El señor Castro hoy tiene 67 años, el régimen. Entonces, estos tienen 47, y ya de Venezuela tenía 27, y el de Nicaragua ya debe llevar alrededor de 14, porque ese es el problema. Y Trujillo tuvo 30 aquí, entonces lo dejan y se quedan. Eso ha pasado con el caso de Irán. Se quedó Estados Unidos mirando el espectáculo, como dicen, y miren por dónde va Rusia y China metiendo los cuchillos, y Donald Trump, que es un pro-Putin, ignorando todo aquello. Miren dónde está empantanado hoy. Ni lo apoya Putin, ni lo apoya los europeos. No tiene amigos Estados Unidos. Los únicos amigos son los que están pegados ahí en el Golfo a Irán, y que tampoco quieren la guerra, porque ellos saben que están expuestos a ser desaparecidos de ahí también, o ser los que más sufren un bombardeo de Irán o el corte de áreas vitales que Estados Unidos ni los estadounidenses están expuestos. Y por eso esa guerra no era conveniente para Estados Unidos, pero Trump es Trump y el Führer no se equivoca. Pero ¿qué le pasó a Alemania? Miren lo que le pasó a Alemania con Hitler. Al final terminó Hitler suicidándose, los generales todos sentenciados en Nuremberg a la horca. Señores, y ver aquello no era solo un espectáculo, ¿no? Eso era una verdadera, una situación de infierno para esa gente. Esa gente fueron llevados al infierno, aquellos mariscales, todos aquellos generales y almirantes nazis que eran todopoderosos, envueltos en una cuerda ahí como verdadero, con la muerte más prosaica, se puede decir. Eso es increíble. Pero esos son los errores que cometen los que se creen muy poderosos y terminan hundidos también, lamentablemente, porque como se dice, la historia la callada se venga. Vamos a la pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos.
Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, vamos a rogarle a Dios, a esos altares, señores, de que esa guerra no se prolongue más. Ojalá, aunque ha sido negado por los principales dirigentes anónimos que quedan en Irán, porque ahí han muerto todos los líderes, negaron que se había hecho contacto de negociaciones o de conversaciones, por lo menos, con ellos y con el gobierno norteamericano. Pero el New York Post se enteró, no sabemos cómo, no dijeron cómo, por qué vía, pero se enteraron que hay un funcionario de alto nivel iraní que es Mohammad Ghalibaf, que es el presidente del parlamento, una persona autorizada, y dice Trump que ellos están contactando con ese caballero, están en conversaciones a ver si buscan fin de la guerra, porque esa guerra realmente no va a terminar bien. Se va, y Irán sabe que está sufriendo también, porque cada vez que cae una bomba de esa encima de algo es pérdida para Irán. Desde luego aquellos pueblos están fanatizados con la religión musulmana, iluminados, son proféticos, se creen hijos de Dios, que son gente que van directo al paraíso y que ellos están en la gloria y que no importa inmolarse por la patria y por Alá y por el profeta, por Mahoma. Entonces, esa gente no quieren ni van a dar su brazo a torcer sabiendo que ellos tienen esa arma arrojadiza que se llama el Golfo Pérsico, donde están los amigos de los Estados Unidos, que no quieren la guerra tampoco, porque ellos saben que les va a afectar. Y decíamos nosotros aquí la semana pasada, nada más el agua es una amenaza para esa gente, pero el internet mismo, un cable que corten esos iraníes y ya es un lío que crea en la zona. El agua es otro problema, eso es catastrófico, porque ahí hay 60 millones de gente que viven en esa cuenca ahí, de ese golfo, como se dice. Viven ahí y el agua tienen que desalinizarla. Imagínense ustedes lo grave que es eso. Entonces, Estados Unidos corre el riesgo de que sus amigos también de ahí se sientan mal con Estados Unidos. No se lo van a decir, pero no quieren esa guerra ahí porque saben que están todos afectados. Bueno, ojalá se le busque una salida a eso. Sigue su rifirrafe con los europeos, le dice cobardes a la OTAN, pero él no le avisó y le dijo que si Rusia lo atacaba, si Putin lo atacaba, yo no lo defiendo, decía él. Y entonces ahora quiere que Europa se cargue la guerra con él, como para salirse y dejarle el lío a los europeos allí. Pero ellos, los europeos, saben más que él. Ucrania, que no colabora con los Estados Unidos, que no ha hecho nada en Medio Oriente, pero tú desististe de una oferta que te hicieron de tecnología de drones, que ellos están con el problema encima, pero eso están en la guerra. Entonces Donald Trump, uno no lo entiende. Ucrania tiene 200 asesores en todos esos países del Golfo. Tiene 200 asesores en dron y en técnica de ese tipo de guerra.
electrónica y qué sé yo. Ellos son los que saben de eso, porque ellos son los que están enfrentando el problema en Europa. Entonces, esa postura de Donald Trump son cuestionables, indiscutiblemente, y lo dijimos nosotros aquí, es un dinamitero y va a dinamitar las relaciones con Europa, y véanlo ahí. Dinamitó la OTAN, ya la OTAN eso no existe, esas bases, ustedes la verán, eso van a salir de ahí, o Donald Trump sale del gobierno, una de dos, porque Estados Unidos no puede prescindir de sus bases porque Estados Unidos esté gobernado en una situación como esta, como la que está presentando el señor Donald Trump, que él y las circunstancias, como dicen, una especie de Führer, y lamentablemente Estados Unidos no va bien dirigido así. Hay que esperar, ojalá, repito, que esas cosas se lleguen a un acuerdo y no sigan deteriorándose las relaciones de los amigos de los Estados Unidos por esas decisiones de Trump, que incluso vimos ese caso de Robert Mueller. Señor, un hombre como aquel, que fue soldado de Vietnam, un ranger en Vietnam, peleando su guerra, porque Estados Unidos, muchos de esos presidentes y grandes funcionarios de los Estados Unidos, de los gobiernos de Estados Unidos, han sido soldados. El único que le huye a la guerra es Trump, que nunca se enroló, ni sus hijos tampoco, se enrolaron en las guerras. Le huyen como el diablo a la cruz, porque saben lo que usted se expone a que lo maten, como han matado a muchísimos en Ucrania y de Rusia también. Han muerto peleando su guerra. Y ahí en Israel hay gente que ha muerto también, iraní, de todo el mundo. Todo el que va a la guerra está impuesto a que lo maten. O lo hieran gravemente y quede lisiado. Bueno, Robert Mueller, imagínense usted, un hombre que fue director del FBI y que Donald Trump diga que se alegra de la muerte de ese caballero porque fue fiscal de un caso de él, aquel cuestionamiento que se hizo con respecto al caso de Rusia, interviniendo en las elecciones del 2020, precisamente con la de Donald Trump. Pero esas cosas eso choca mucho. Vamos a esperar que las cosas mejoren en Estados Unidos. Bueno, el presidente se fue a Francia, Luis Abinader. Uno no sabe cuántos viajes lleva el presidente, pero la verdad es que don Andrés L. Mateo, yo espero que lleve buen récord de los viajes del presidente, porque son muchos. Y ese caballero se ganó una embajada. Bueno, fue director de la UNICEF o de la UNESCO, creo que de la UNESCO, representante de UNESCO en París, del gobierno dominicano, gracias a ese análisis que hizo de los viajes presidenciales del señor Leonel Fernández y de los demás presidentes. Hasta Hipólito Mejía y todo el mundo estuvo ahí. Así que como el presidente ya, lo de Luis Abinader, yo creo que ya, bueno, a mí yo perdí la cuenta. Pero el señor Andrés L. Mateo es un hombre muy prudente, entiendo yo. Tiene buena disciplina para acumular informaciones, porque él es un novelista, un escritor. Así que debe llevar un récord bien detallado de los viajes del presidente Abinader, para luego confrontarlo con los viajes de los presidentes anteriores. Bueno, la verdad que uno ve cosas aquí. Bien, parece que tal vez en eso, digo yo, la memoria del doctor Peña Gómez sí la están cumpliendo los PRMistas y principalmente el presidente Abinader. Porque aquí, si hay un señor de este país que viajó y que puso cartas, como se dice, de viajero, que se podía llamar una suerte de embajador ad hoc del país, el doctor José Francisco Peña Gómez. Fueron y le develizaron una estatua del doctor Peña Gómez, el presidente y los dirigentes del PRM, que dicen que ellos cumplen con la memoria del líder. Bueno, en los viajes son verdaderos alumnos disciplinados del doctor Peña Gómez, porque el doctor Peña Gómez vivía en un avión todo el tiempo. Ese sí es verdad que puso clase, que puso
casi estilo, se puede decir, de esas relaciones internacionales. Claro, fueron relaciones que beneficiaron al país también, porque el doctor Peña Gómez, recordamos cuando el caso de ser miembro de los acuerdos de Lomé, el doctor Peña Gómez jugó un papel importante gracias a esas relaciones internacionales que había hecho en Europa con miembros de esa, diríamos, de esa Europa ya, de la Comisión Europea de Negocios Exteriores, y bueno, la Unión Europea en sentido general. Y esos acuerdos de Lomé, gracias a esas relaciones del presidente de España, el señor González, amigo intimísimo del doctor Peña Gómez, los alemanes también, igualmente en Portugal, Mario Soares, esa gente fueron grandes amigos del doctor Peña Gómez y por vía de ellos el doctor Peña Gómez contribuyó a que el país se afiliara a Lomé en los acuerdos de la Unión Europea con sus ex colonias, y a nosotros nos favoreció por los asuntos de los negocios de banano y la asistencia, las ayudas, etcétera, etcétera. Es decir, que el doctor Peña Gómez abrió una etapa, se puede decir aquí, de relaciones internacionales, la fortaleció indiscutiblemente, pero él no ejercía el poder. Era un líder político, quería afianzar su partido a la Internacional Socialista y eso, bueno, él no tenía responsabilidades de Estado aquí, tenía responsabilidades políticas con su partido, pero no tenía responsabilidades de Estado. Entonces ningún jefe de Estado que se respete puede andar todo el tiempo en la calle o andando por el exterior. Porque entonces el país, ¿qué es lo que vamos a gobernar? Es el país que hay que gobernar y asociarnos a los problemas y tratar de resolver nuestros problemas, que son muy graves, muchos, pero muchas veces también se obvian o se miran, como se dice, de soslayo. Entonces así no, pienso yo, no sé. Uno a veces se equivoca, pero esa es la realidad. Bueno, se comprobó que el señor Magín Díaz, nosotros decíamos el bien, Magín Díaz quiso ser tal vez muy complaciente con la realidad y el gobierno, sabiendo que el gobierno tenía que enfrentarse a una situación muy dura con respecto a las medidas a tomar por el presidente o el gobierno por las situaciones que se han creado con la guerra de Irán y Estados Unidos, los precios del petróleo y la logística de todas las importaciones y los fletes y los insumos y todas esas cosas son graves para una sociedad o una economía como la nuestra tan dependiente del extranjero, del exterior. Pero el señor Magín Díaz, el ministro de Hacienda, decíamos nosotros el viernes, quiso como congraciarse haciendo constancia de gratitud al PRM o al presidente Abinader y quiso ser lo más optimista posible, diciéndonos que el gobierno estaba blindado. El pueblo dominicano es que confíe que estamos blindados. Tenemos 300.000 millones de pesos en ahorro. Además, tenemos 15.000 millones de pesos más que están en el presupuesto, que lo podemos rodar de cuentas que no están en uso o que están detenidas prácticamente, pero entonces lo vamos a mover, podemos mover, traspasar eso. Es decir, estamos pasando 1.000 millones de pesos a apoyar los fertilizantes. Aquí no va a haber problema de alimentos, de comida. Lucía, bueno, estamos blindados. Lucía tan optimista, decíamos nosotros el viernes, que es un peligro ser optimista en exceso, porque se parece al pesimista.
Bueno, entonces, eso era, decíamos, repito, hacer constancia de gratitud. Es decir, esta gente me han distinguido, yo debo decir esto para quedar bien ante una situación que es grave, pero yo voy a salir bien de esto. Pero acabando de decir eso, ya la gasolina y el gasoil tenían 10 pesos encima. Además de 5 que ya venía de la semana anterior, son 15. Y decíamos nosotros aquí, no es verdad que si usted le aumenta 15 pesos al gasoil, las bombas para levantar el agua e irrigar los cultivos van a trabajar con la misma eficiencia, se trabaja, pero si se mantiene el ritmo de bombeo, se va a gastar más, el costo es mayor. ¿Y cuál es el problema más grave que tiene la agricultura nacional? Es un problema de costo. Ese es el problema de la agricultura nacional, que incluso ahora mismo hay problemas también de mano de obra, lo sabemos, aunque sabemos que hay centenares de miles o millones de haitianos que aparentemente están disponibles. Sin embargo, miren, yo fui a Villa González, que es una zona productora de tabaco, y no hay quien recoge el tabaco, como se dice, para cortar el tabaco, ni los haitianos aparecen para cortar el tabaco. Oigan la realidad, porque también hay un cierto asedio de policías corruptos, mafiosos, hay que decir eso también, porque nosotros sabemos que los haitianos en exceso hacen daño. Ahora, los que están trabajando en la agricultura, que se sabe que están ahí, porque nadie puede negar eso, pero ahora también andan de huida, porque los policías lo andan persiguiendo para buscar peso. Si el haitiano no tiene 2 o 3 miles de pesos que le pueda dar a los policías, entonces el haitiano se ve asediado y tiene que lo mandan para el centro de Jaina y lo ponen en difícil para que el tipo tenga que cantearse. Oigan hasta dónde llegamos. Entonces la agricultura dominicana, su problema es de costo de producción. No es verdad que un gasoil que le sumen 15 y que probablemente vuelvan y le suban 10 más o 5 más en esta semana, usted va a estabilizar la producción de alimentos, porque la gente o reduce el bombeo, reduce la cantidad de agua que le sirve a su cultivo, y entonces la producción probablemente disminuya, o no probablemente, va a disminuir. Entonces, eso no es un juego. Ah, no, esto está garantizado, decía el señor Bajín. El presidente Abinader, pienso yo, fue más preciso, más coherente y más directo. El presidente dijo, no, espérense, hay una situación grave, una situación muy dura. Y tenemos que, el pueblo dominicano tiene que saber que estamos enfrentando una situación difícil, el gobierno no está boyante, tenemos con qué irle haciendo frente a los problemas, pero no estamos bollantes. El presidente fue tal vez más consciente, o más directo, más claro, más franco con la realidad. Claro, el problema del gobierno es, y del propio presidente, que sus órdenes no se cumplen. ¿Cuántas órdenes y decretos se han dado para ser austeros? Nadie cumple con la austeridad ni le hace caso a la voz del presidente de la República. Porque cada vez que se da una orden de austeridad, y aquí hemos pedido, señores, hay que ser austeros. El gobierno no ha dado una orden todavía para que en las instituciones del Estado se reduzca el uso de combustible que uno sabe, porque hay que ver las jipetas, los vehículos de alto consumo que tiene rodando el gobierno nacional. ¿Cuántas veces el propio presidente emitió decretos y órdenes ejecutivas para que no se adquieran vehículos de alta gama? Pero ahí andan todos, no le hacen caso al presidente, y entonces vamos a la pausa y seguimos. Si de algo saben las abejas, es de flores.
Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En estos asuntos de crisis, el país no puede estar con sus dirigentes máximos jugando como el malabarista de circo. El malabarista de circo tiene sus aros, sus platos en el aire, le falla uno y se le van todos al piso. Entonces, usted tiene que tener argumentos sostenibles y cifras también, cuando se dan cifras o datos, que sean creíbles. Ahora, estamos blindados, tenemos dinero para hacerle frente, pero cuando la gente vio los 10 o 15 pesos que lleva de aumento y que sabe que viene un aumento de los pasajes, que los choferes están ya bregando con los pasajes y que la comida se encarece y la comida ya de por sí está cara, porque hay mucha gente que también se vive al grito porque lo sabe que las cosas están así. Y esos argumentos de que estamos blindados, la gente lo ve con cierta respeto y dice, no creo que sea así, porque que los que estamos conscientes somos los que vamos y compramos. Y los que nos montamos en los vehículos públicos y tenemos que pagar, y los que tenemos que viajar, y los que tenemos que pagar a servicios, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas no se pueden minimizar. Ah, no, el agro está garantizado, ya le tenemos 1.000 millones aquí. Oye, usted que eso es una gota en el océano, decíamos nosotros aquí. En arroz, eso es nada en arroz, 1.000 millones de pesos. Para 2 millones de tareas de tierra que se cultivan aquí. Pero y los plátanos, y los bananos, y las batatas, y la yuca, y los tomates. Los tomates no los vegetales, los de mesa, que eso se pueden obviar, dirán. Vamos a decir que uno no necesariamente tiene que ir a comprar esas lechugas caras o los tomates si se ponen caros, o los ajíes, pero usted tiene que cocinar. Hay que comer lo básico, como dicen, pero es que aún así lo básico están caros también. Bueno, en resumen, parece que entonces el gobierno, el presidente dio datos más, los mismos datos de Magín, lo repitió el presidente, pero el presidente fue más franco, fue más directo. Lo único que el presidente no dijo es, ya digo yo, porque ya parece que ya las órdenes ni los decretos valen, que hay que amarrarse los pantalones desde el gobierno. ¿Por qué? Porque que el gobierno es el que tiene el problema del gasto, lo tiene el gobierno recauda muchísimo, la gente paga sus impuestos, lo que pagan, porque también los que evaden, y los gobiernos son los que están en la obligación de cobrarle a los que evaden. Bueno, entonces el gobierno no se disciplina. Y si usted no pone la disciplina en su casa, como hemos dicho aquí, bien vive o bien predica quien bien vive. Usted tiene que dar ejemplos, pero en el gobierno no quieren ceñirse también fuertemente la correa, apretarse primero en el gobierno y usted darle el ejemplo. Por eso se habla de ejemplaridad, porque la gente entonces ve esa conducta en usted y eso lo que hace es que la gente dice, bueno, si el gobierno que maneja esta masa de dinero tiene un comportamiento disciplinado en el gasto,
nosotros tenemos que hacerle el símil al gobierno o hacerle, seguirle la corriente del gobierno. Pero el gobierno, si no hay sacrificio, los funcionarios vienen y hacen y dicen y beben y van allí, comen por acá, gastan, viajan en sus vehículos, los más pesados, los de más mayor gasto. Y si usted no ve esa conducta, usted la ve derrochadora o de francachela visible, no es verdad que usted se va a sentir bien. Esas cosas tenemos que, si es bien, es bien, y si es mal. No podemos ver las cosas en forma maniquea. Gracias por su atención. Entiendo que los muchachos me hacen señas. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche.